Mis hermanos amados, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Anhelo que hayan tenido un precioso descanso en la noche anterior para poder dedicarnos hoy a invertir un buen tiempo en todo lo que vamos a hacer en esta clase con respecto a la iglesia local. Ya hemos orado, así que vamos a arrancar inmediatamente con nuestro contenido el día de hoy. Les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. En nuestra clase anterior, que fue virtual, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con respecto a la iglesia local y hablar de cómo la iglesia local debe tener una membresía y que la membresía era un asunto completamente bíblico, tratando de ser probado a través de diferentes argumentos que vimos. El día de hoy quiero hablar una segunda cosa con respecto a la iglesia local y una tercera que tiene que ver con los participantes de la membresía, pero también vamos a mirar la autoridad que la iglesia tiene. La iglesia como una membresía reunida bajo una misma fe, buscando al Señor y adorándole con todo el corazón. Así que quiero, si ustedes tienen sus apuntes a la mano, quiero invitarles a todos a que vean conmigo la iglesia local, sus participantes, parte número 2, y vamos a comenzar nuestro análisis de esta clase. Antes de poder hacerlo, solo quiero recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Hermanos, una iglesia es un cuerpo de creyentes que unidos bajo una misma fe se reúnen, caminan juntos reconociéndose como creyentes verdaderos y lo que hacen es que por medio de esa fe hacen un compromiso delante de Dios y entre ellos de caminar juntos hasta el final. Hemos visto que es necesario tener una membresía en la iglesia. Hermanos, toda su atención y toda su concentración. Hemos visto que es necesario tener una membresía en la iglesia, porque la membresía es lo que hace la separación o la distinción entre aquellos que son creyentes verdaderos, aquellos que están voluntariamente sometidos a nuestra fe y que han hecho un compromiso delante de Dios. Si no hay membresía, realmente no hay una iglesia. Cuando hay una membresía, entonces nosotros tenemos una iglesia bíblica porque podemos cumplir con estos 3 propósitos o principios de los que hablamos. Así que lo que vamos a hacer hoy es preguntarnos, ya hemos visto que la membresía es un asunto bíblico, pero ahora preguntémonos, ¿y quiénes son los que pueden ser parte de la membresía en una iglesia? Y yo quiero invertir un buen tiempo mirando detalles, dando algunas ilustraciones que pudieran ser útiles, que pudieran ayudarnos a aprender un poco más este asunto. Así que hablemos de la membresía, sus participantes. Introducción. Estoy en nuestro apunte en la introducción. Después de haber estudiado el fundamento bíblico de la membresía y de haber comprobado su legitimidad, ahora nos disponemos a contestar la pregunta: ¿quiénes pueden ser parte de la iglesia local? La forma en cómo respondemos esta pregunta tiene mucha relevancia para el desarrollo correcto de una iglesia bíblica. Antes de comenzar a desarrollar esta respuesta, es necesario que demos una mirada a los diferentes puntos de vista que hay con respecto a los requisitos que debe tener una persona para ser aceptada como miembro de una iglesia. Aunque seguramente debe haber más, estudiaremos 3 de las formas más comunes en las que se habla de cómo se puede recibir o tener una membresía en la iglesia. La primera es una membresía aceptada democráticamente. Hay algunas iglesias que aceptan a los nuevos miembros por medio de criterios muy sencillos y lo hacen democráticamente. La escena en una de las iglesias que tiene este punto de vista sería algo así. Esta es la 4ª vez que Juan viene a la iglesia con su familia. Ya conoce a algunos hermanos de la iglesia y poco a poco se han ganado el cariño de los hermanos. El pastor de esa iglesia determina que es tiempo de hablar con Juan sobre su membresía. Después de conversar sobre algunas cosas con él, decide que Juan debe solicitar su membresía y determina hacerlo el próximo domingo en la iglesia de una manera pública. Después del culto, el pastor pide a los miembros de la iglesia que se queden para tener una reunión extraordinaria. Juan dice a los hermanos su deseo de ser miembro de la iglesia junto con su esposa y la decisión es sometida a votación. Los miembros en unanimidad levantan sus manos
y Juan es aceptado en la membresía de la iglesia. Hermanos, el problema con todas estas posturas que voy a mencionar ahora es que muchas de ellas tienen mucha conexión o mucho que ver con cómo se hacen las cosas en la iglesia o cómo deberían ser hechas. El problema con esta postura que estoy diciendo ahora es que es una postura que no tiene en cuenta los criterios importantes. Es simplemente una forma de aceptar miembros completamente social, emocional. Yo reúno a los hermanos, este es un buen hombre, tiene un buen testimonio, yo les propongo que podamos recibirlos en la membresía. ¿Quiénes están de acuerdo? Y todos levantan la mano. Listo, recibido en la membresía. Pero esa forma de elegir miembros o de aceptar miembros quebranta muchos de los principios fundamentales que vamos a mirar el día de hoy. Porque la iglesia, es cierto, es la que tiene que someter a votación y aceptar a una persona como miembro. Pero para aceptarlo no se puede tener un criterio emocional o social. Hay un trabajo previo que es necesario. Es necesaria que la iglesia tome tiempo para conocer a esa persona, preguntarle sobre su salvación, conocer su testimonio, ver cómo son las cosas en su casa, para ver si hay el verdadero testimonio de alguien que ha nacido de nuevo. No se puede simplemente por el rostro o por la forma o por lo que parece aceptar a las personas. De hecho, déjenme hacer este comentario. La Biblia condena gravemente el hecho de hacer acepción de personas, ¿sí o no? Y dice que Dios no hace acepción de personas. La iglesia no debe hacer acepción de personas. Siempre lo pensamos desde una perspectiva negativa. Es decir, no rechaces a tal hermano simplemente por su rostro o por lo que ves. Pero lo contrario también es verdad. Tú no puedes aceptar a alguien simplemente por lo que ves en su rostro, porque es algo que no tiene que ver con el peso que realmente tenemos que darle al asunto de la membresía. Piensen esto, el hecho de hacer acepción de personas literalmente significa seleccionar debido a la cara de la otra persona. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú. Eso es hacer acepción de personas. Y si yo trato a las personas, por ejemplo, por cómo se ven en la iglesia, diciendo, no, ustedes no se sienten adelante, aquí vamos a dejarle lugar a la gente que tiene dinero, eso es hacer acepción de personas, ¿sí o no? Y es pecado. Y de hecho eso es lo que habla Santiago, diciendo que no le demos a los ricos los lugares mejores cuando el pueblo se reúne, porque eso es pecado. Y estamos de acuerdo. Pero yo les pregunto esto, ¿y será apropiado simplemente aceptar personas en la membresía por cómo se ven sus caras? Sigue siendo el mismo pecado. Sigue siendo hacer tú sí, tú sí, tú sí. No porque los conozco, no porque veo su vida, no porque escucho su testimonio. Simplemente por cómo se ven sus caras, por quiénes son, por cuál es su nombre, por su apariencia. Y eso es un pecado gravísimo, porque nosotros somos llamados a tener que tener discernimiento. Así que una membresía que simplemente escoge, sí, de manera democrática, pero simplemente basado en lo que se ve, sin un previo análisis de la persona que está siendo examinada, es una forma incorrecta de recibir personas en la membresía. En segundo lugar, membresía aceptada a través del bautismo. Este es el punto de vista más común, el cual es practicado en la mayoría de iglesias. Cuando alguien es bautizado en la iglesia, es aceptado inmediatamente como miembro. Definitivamente, esto tiene una base bíblica. El problema es que el criterio de quién debe ser bautizado, por lo general, es muy simple. Este punto de vista en la práctica se vería más o menos así. Andrés va con su familia a la iglesia desde que tiene uso de razón. Ahora que está atravesando sus años de colegio, ha visto por primera vez la necesidad de ir al grupo de jóvenes. Aunque no entiende muy bien todavía lo de la salvación, está entusiasmado con el bautismo porque algunos de su grupo de jóvenes fueron bautizados el mes pasado por el pastor. Los papás de Andrés están felices de su decisión y lo apoyan en todo. Finalmente llega el día, los ojos de la iglesia están sobre Andrés, quien está vestido con una túnica blanca y metido en el bautisterio de la iglesia. El Andrés que sale de las aguas del bautismo ahora es miembro de la iglesia, aunque ni él mismo está seguro de su conversión.
ahora tiene los mismos derechos que los otros hermanos. ¿Se dan cuenta el error que hay detrás de esto también? Para que alguien sea miembro de la iglesia, ¿tiene que ser bautizado? Sí. Y ese es el principio bíblico. Cuando alguien se bautiza, está siendo recibido en la membresía de una iglesia. El problema no es ese criterio, el problema es que alguien sea bautizado sin tener los criterios necesarios para poder aceptarlo en la membresía. Piensen en esto. Ustedes han visto casos de pastores que simplemente preguntan ¿quiénes se quieren bautizar? Y dicen yo, listo, el próximo domingo los vamos a bautizar. ¡Qué alegría! Hay bautismos en la iglesia. Esa no es la forma apropiada de recibir miembros en una iglesia, porque así no es la forma apropiada de bautizar personas en una iglesia. El hecho de tener que bautizarlos para que sean miembros es bíblico y es correcto. Así como veíamos en el primer ejemplo, el hecho de que la iglesia tiene que participar en el que esa persona sea recibida. Pero si el criterio para el bautismo es tan simple como simplemente entusiasmarse y quererse bautizar, o alguien que dice, yo quiero cambiar mi vida y quiere bautizarse como que eso sellara el cambio que quiere tener, completamente emocional, estamos cometiendo un error gravísimo en recibir una persona así en las aguas del bautismo. Porque estamos bautizando a alguien que ni siquiera está seguro, ni él, ni el pastor, ni la iglesia, de que ese hombre es un creyente. Y después de bautizado, es miembro de la iglesia. ¿Saben por qué muchas iglesias se dividen? ¿Saben por qué muchas iglesias tienen hombres carnales en los puestos de liderazgo? Porque muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo, pero están bautizados, son miembros de la iglesia y llegan a ser hasta líderes de la iglesia. Esas no son cosas nuevas ni raras, eso es lo común. Lastimosamente, por el hecho de que no hay un criterio apropiado relacionado con cómo entender quién puede ser parte de la iglesia. Para que alguien sea parte de la iglesia tiene que dar su aprobación, estamos completamente de acuerdo. Para que alguien sea miembro de la iglesia, tiene que ser bautizado, estamos todos de acuerdo. Pero en esas dos cosas hay que tener muchísimo cuidado para poder hacerlo bien, porque podríamos quebrantar el principio de la membresía en la iglesia. ¿Me hago entender? Ahora vamos a mirar algunos detalles de cómo se debería hacer bíblicamente, pero por ahora sigamos planteándolo así. Un tercer ejemplo es la membresía sobreentendida. En algunas iglesias, la membresía es simplemente un asunto tácito, es decir, está sobreentendida. Los miembros de la iglesia, según este punto de vista, son los que se congregan, los que sirven y los que han asumido responsabilidad con la iglesia, los cuales no necesitan, dicen ellos, el formalismo de ser recibidos como miembros, sino que lo son por su desempeño en la iglesia. Aunque este punto de vista tiene mucho del sentido bíblico de la verdadera membresía de la iglesia, aún así, su informalidad hace que haya una deficiencia muy grande, y esa es que cuando se asume la membresía sin compromisos, todo lo que se hace es voluntario y no admite demandas, por lo tanto, no hay espacio para la disciplina eclesiástica ni el orden. Piensen en este ejemplo. Desde el día que Fabricio y su familia llegaron a la iglesia, han sido hermanos fieles que ayudan en los ministerios y que siempre están dispuestos a ofrendar. Cuando se necesita de algo, de alguna cosa en la iglesia, uno puede estar seguro que ellos se ofrecerán voluntariamente para servir o suplir lo que falta. Sin embargo, desde hace 3 semanas que Fabricio y su familia ya no están viniendo, aunque nadie dice abiertamente qué fue lo que pasó, se rumora que todo se debe a que el pastor llamó la atención de Fabricio por un asunto relacionado a la falta de orden en la vida de sus hijos. Lo triste es que hace unos días nos enteramos que Fabricio ya está asistiendo y sirviendo en otra iglesia. Yo he escuchado literalmente con mis oídos personas diciendo: yo no me hago miembro de esta iglesia, no de esta, sino de esa iglesia donde lo escuché,
Porque si en algún momento salen con algo raro, yo agarro mis maletas y me voy. Y me voy a otra iglesia. Así yo no tengo compromisos, no tengo por qué someterme, no tengo por qué. Cuando no me guste algo, me voy. Ese tipo de criterio es un criterio completamente incorrecto, fuera de los límites y de la enseñanza bíblica. La iglesia y parte de ser un creyente implica necesariamente compromiso. Les dije al principio y lo he repetido algunas veces, el concepto básico de iglesia local es un grupo de creyentes que se reconocen entre sí, que están de acuerdo con la fe que se predica y se practica en ese lugar y que toman un compromiso delante de Dios y entre ellos. Si no hay compromiso, no hay iglesia. Y si alguien no está dispuesto a asumir el compromiso de una membresía, no puede ser parte de la iglesia. La membresía no puede ser asumida. No son los años que una persona tiene en la iglesia. No son los cargos que una persona ha tenido en la iglesia. La membresía tiene que ver con un compromiso real delante de Dios y de esas personas de someterse y vivir bajo la guía y la disciplina de la iglesia. Cuando alguien no está dispuesto a poner su vida en compromiso con otros, uno puede dudar de una verdadera conversión en esa persona. Porque quien no ama a esa novia, quien no ama estar en comunión con los hermanos y entregar su vida por ellos, es muy dudoso que pueda afirmar que ama a Cristo. Porque Cristo murió por esta novia imperfecta, la cual Él sigue edificando, Él sigue trabajando, purificando, santificando. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ella. Así que la membresía sí debe ser con el consentimiento de la iglesia y su aprobación, pero debe ser y tener criterios válidos y bíblicos, no la cara. La membresía sí debe ser aceptada por medio del bautismo, pero para poder bautizar personas tiene que haber criterios bíblicos para hacerlo. La membresía no puede ser sobreentendida, porque la membresía tiene que ver con un compromiso. Y si no hay compromiso, entonces no hay iglesia. Por lo tanto, estas tres maneras de pensar son erróneas y anhelo que en esta lección que vamos a tomarla en esta clase y en la próxima podamos tener mayor claridad sobre lo que tiene que ver todos estos puntos de vista sobre cómo entender quiénes pueden participar en la membresía de una iglesia. Así que yo voy a citar, como lo hemos hecho en nuestra clase, la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 26, párrafo 6, y les ruego que puedan ver conmigo si tienen su apunte en la mano. Estoy en la página 2 y dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Para que una persona pueda ser aceptada como miembro en una iglesia, debe ser un creyente verdadero, debe anhelar voluntariamente la membresía y debe aceptar su participación en la membresía de la iglesia con un compromiso con Dios y con los hermanos. A continuación, estudiaremos cada una de estas características a la luz de la palabra de Dios. Quiero que antes de mirar eso, notes el párrafo conmigo. Esto nos va a ayudar a entender lo que hay. En este párrafo se habla de la membresía. Hermanos, la membresía en la Confesión Bautista de Fe está presentada de una manera evidente. No tiene que ser defendida, simplemente está aceptada. Los miembros de estas iglesias. Eso implica, como también más adelante se enseña, que una iglesia bíblica ordenada correctamente conforme a la mente de Cristo está formada de dos partes: miembros y oficiales. Y cuando esa iglesia funciona de esa manera, está organizada como el Señor ha establecido en su palabra. Por lo tanto, aquí estamos hablando de esta primera parte que son los miembros. Miembros, ya hemos descubierto bíblicamente que la membresía es un asunto completamente bíblico, que aunque no hay textos bíblicos que digan
hay que tener una membresía. Hay principios que demuestran que sin una membresía es imposible llevar el ministerio de la iglesia. Si a un pastor se le ordena rendir cuentas por las almas de las personas que son parte de esa iglesia, ¿cómo saber quiénes son a menos que tenga una membresía? Si hay una iglesia que tiene que disciplinar a otros, ¿cómo saber quiénes están bajo la disciplina eclesiástica si no hay una membresía? Si la cena del Señor es un recordatorio de que somos un cuerpo y no hay miembros en ese cuerpo, ¿cómo saber quiénes pueden participar? Por lo tanto, todas estas cosas son recordatorios de que la membresía es un asunto bíblico y que es necesario para una iglesia conducirse correctamente a la luz de la palabra. Pero ahora lo que estamos preguntándonos es, ¿y qué deben tener las personas para poder ser miembros de una iglesia? Y entonces el párrafo contesta 3 cosas. Número 1, miren conmigo en la página 2 todavía, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian su obediencia al llamado de Cristo. ¿Qué significan esas frases? Salvos. Salvos que pueden demostrar el fruto de esa salvación. Salvos que otros pueden corroborar de que lo que ellos están diciendo es correcto y lo que ellos están viviendo es acorde con lo que dicen. Esa es la idea de ser salvos. En segundo lugar dice, y voluntariamente acuerdan andar juntos. Aquí hay un asunto voluntario. Ser parte de una iglesia local tiene que ver con un asunto voluntario. ¿Voluntario con respecto a qué? Con respecto a la doctrina, con respecto a la práctica. Nosotros tenemos y creemos en un principio que tiene que ver con la libertad de conciencia que tienen todos los creyentes, de que al tener el Espíritu Santo, nuestra responsabilidad es tener que interpretar la palabra de Dios. Al interpretar la palabra de Dios, nosotros llegamos a conclusiones de lo que la Biblia dice. Es nuestra responsabilidad tener que reunirnos y ser parte de una iglesia en donde creamos que se enseña lo que la Biblia dice. Por eso tiene que ser voluntario, porque nadie puede ser violentado en su iglesia local con respecto a cosas que no cree. Y en el momento en que alguien no cree lo que la iglesia enseña, lo mejor que puede hacer esa persona es irse a otra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser un lugar donde voluntariamente yo escucho lo que creo que es verdad. ¿Te imaginas el infierno que es sentarse en las bancas de una iglesia y escuchar a alguien que tú dices, lo que él está diciendo no está bien? Muchos de ustedes quizás tuvieron el contexto de venir de una iglesia carismática donde por mucho tiempo se sentaron a escuchar y llegó un día donde dijeron, ya no puedo aguantar más esto. Yo amo a estas personas, me encanta estar aquí, pero yo no puedo seguir oprimiendo mi conciencia porque cada vez que se abre la palabra lo que se está diciendo es algo que no es conforme a la verdad. Muchos tuvieron esa experiencia en iglesias carismáticas y salieron a buscar una iglesia que sea más acorde con la verdad. Hermanos, por esa razón, la iglesia es un asunto voluntario, no voluntario en los compromisos, no. Tú tienes la libertad de escoger en qué iglesia tienes que estar. Tú no tienes la libertad de escoger si quieres estar en una iglesia. Tienes que estar en una iglesia, pero en qué iglesia tienes que estar es un asunto voluntario que tiene que ver con la doctrina y la práctica de esa iglesia. Si tú estás en una iglesia para causar división o confusión, entonces no estás en el lugar correcto. Si tú estás en una iglesia donde estás contradiciendo lo que se enseña, no estás en el lugar correcto. Si cuando se está predicando algo en el púlpito, tú estás enseñando desde abajo cosas diferentes, tú no estás en el lugar correcto. Y antes de hacer daño y lastimar a ovejas de Cristo, es mejor ser sabios. Y esto lo hablo en todos los contextos, porque tiene que ser así. Hay hermanos que no han llegado a la misma comprensión que nosotros en diferentes temas, y esos hermanos tenemos que ser pacientes con ellos, y a veces eso incluye el tener que dejarlos como están y nosotros seguir nuestro camino, por amor a ellos.
A veces implica tener que quedarse y tratar de enseñarles y ayudarles a entender. Y el Señor se glorifica también en eso. Pero si tú estás preparándote para una guerra, no estás en el lugar correcto. Porque ser parte de una iglesia tiene que ver con un asunto voluntario. Y si tu alma está siendo golpeada porque estás escuchando cosas que no estás de acuerdo, no puedes seguir en esa situación. Pero tampoco puedes hacerle daño a la iglesia. Así que como a muchos nos ha tocado, quizás te toque salir a un lugar donde se predique lo que tú creas. O perseverar y ser fiel, manteniendo firme la doctrina del lugar donde uno está, para que otros puedan ser enseñados. ¿Me hago entender? Ser miembro de una iglesia es un asunto voluntario por causa de la doctrina y la fe que hay en esa iglesia. Pero en tercer lugar, también se habla del asunto de dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Y esta es la parte de comprometidos. Para poder ser miembro de una iglesia necesitas ser creyente, necesitas estar de acuerdo con la fe que se predica en esa iglesia y en tercer lugar, tener que ser comprometido, lo cual implica tener un compromiso delante de Dios, pero también delante de las personas. Hermanos, la iglesia no es algo que uno toma o deja cuando hay problemas. La iglesia, cuando tenemos la misma fe y estamos avanzando en esa misma fe, es nuestra responsabilidad tener que perseverar en esa fe. Y cuando nos ofendemos tenemos que ponernos bien, porque la verdad es más importante que nosotros. Y ya vamos a hablar de eso. Así que 3 cosas que son las características de aquellos que pueden ser parte de la membresía, y quiero que las repitan conmigo: creyentes, voluntarios y comprometidos. Otra vez lo repetimos: creyentes, voluntarios y comprometidos. Son las 3 características que debe tener alguien que quiere ser parte de una iglesia local. Vamos a empezar mirando en esta clase hasta donde nos dé la primera de estas características, que es: la membresía debe ser solo para creyentes. Solo para creyentes. Esta primera característica es proclamada en la confesión por medio de las palabras: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento, y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Para que una persona sea recibida en la membresía de la iglesia, es esencial que haya nacido de nuevo, es decir, que sea un creyente verdadero. La pregunta que naturalmente surge es: ¿pero cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? Para abordar este tema necesitamos entender 2 conceptos clave. En primer lugar, el concepto de santos por su llamamiento, lo cual es una referencia al concepto bíblico de la salvación, sin el cual no es posible tener un criterio apropiado de lo que ella es. Mientras más simple y ambiguo sea el concepto que una iglesia tiene sobre la salvación, su requerimiento de solo aceptar creyentes en la membresía pierde su valor. En segundo lugar, el concepto de obediencia al llamamiento, la cual es manifestada por medio de la profesión de fe y la conducta de aquel que dice creer. Sin el entendimiento de este segundo concepto, no sabríamos qué debemos esperar de aquellos que confiesan haber creído en el Señor Jesús. Hermanos amados, escuchen esto antes de introducirnos en nuestro primer punto. Cuando hablamos de que la iglesia solamente debe recibir creyentes, quiero recordarles un concepto que nosotros vimos en nuestras clases anteriores. La iglesia local no es otra cosa, o no debería ser otra cosa, que la representación visible del cuerpo de Cristo. La iglesia local debe procurar con todo su esfuerzo tratar de representar correctamente a esa iglesia invisible. Por lo tanto,
en la iglesia invisible, en la iglesia universal, solamente hay creyentes verdaderos. En la iglesia universal solamente están aquellos que el Señor ha transformado su corazón, ha perdonado sus pecados, ha puesto la ley en ellos y ellos le conocen. Solo está conformada de creyentes verdaderos. La iglesia local solo debería estar conformada de creyentes verdaderos. Piensen en esto. Hay que hacer una distinción y por eso es tan importante entender estos conceptos. No estoy hablando de todos los que vienen a la iglesia, porque estamos hablando de que hay visitantes, personas que llegan, personas que están por ahí, que vienen como por primera vez o que tienen meses visitándonos. Ellos son los asistentes a la iglesia. Pero la membresía de la iglesia es lo que realmente es la iglesia. Esa membresía debemos procurar con nuestro mejor esfuerzo, dentro de los límites que tenemos como hombres, de tratar de hacer que esa membresía sea lo más parecida a la membresía de la Iglesia Universal. Estar compuesta solamente de creyentes verdaderos. Por lo tanto, piensa en esto. Para que alguien sea parte de la iglesia, es necesario que sea parte de la Iglesia Universal. Y para que eso sea así, para que nosotros podamos recibir hombres y mujeres así, es necesario que nosotros tengamos criterios correctos de lo que es la salvación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. En otro tiempo, nosotros hablábamos o enseñábamos la doctrina del cristiano carnal, una doctrina condenada por la palabra y que realmente no es bíblica. Pero enseñábamos que habían personas que podían decirse cristianos y vivir de una manera como no cristianos. Una persona podía decir: yo he recibido a Cristo en mi vida, y vivir completamente negando su fe a través de sus obras. Y si la iglesia tiene ese entendimiento de lo que es el evangelio, él es cristiano, solamente que él todavía es carnal. Si la iglesia entiende así el evangelio, ese es el tipo de personas que vamos a tener dentro de la membresía. Y eso significaría que nosotros no tenemos un criterio correcto de lo que es el evangelio. Si alguien dice que ama a Cristo y lo odia con sus obras, hazle caso a sus obras y no a su boca. Si alguien dice que es de Cristo y proclama glorias a su nombre con sus labios, pero vive negándolo con sus obras, hazle caso a sus obras, no a sus labios. Porque el fruto de nuestros labios puede ser algo completamente superficial, pero el fruto de nuestras obras refleja lo que hay en nuestro corazón. Y lo que quiero decir es que si la iglesia no entiende el evangelio, si los miembros de una iglesia no entienden lo que significan los principios del evangelio, lo que ellos van a pedir de las personas son criterios equivocados. Entonces, en vez de sentarse el pastor o los líderes y decir: hermano, ¿puedes contarnos cómo fue que el Señor te salvó? Cuéntanos tu experiencia y cuéntanos cómo fue que el Señor lo hizo. En vez de preguntar así, la pregunta que el pastor haría es: dime, ¿en qué fecha recibiste a Cristo? El 14 de agosto del 2004. Qué bueno, es salvo. ¿Y fuiste bautizado después de eso? Sí. Qué bueno, es bautizado también. Y cuéntame, ¿has trabajado en la iglesia? Sí, yo he hecho ministerios. Qué bueno, has servido al Señor. Este es un buen hermano, vamos a recibirlo. Ese hombre no entiende el evangelio. Ese pastor no entiende lo que es el evangelio. Porque no tiene que ver con simplemente decir: yo recibí a Cristo en tal fecha. Es cómo es que uno puede recordar el hecho de que el Señor nos ha salvado a través de una vida que ha sido cambiada, deseos que han sido cambiados, una vida que ahora da testimonio de que la gracia de Dios está en medio de él. Y esa realidad, si no la entiende el pastor y no la entiende la iglesia, entonces el estándar para recibir miembros en la iglesia se pierde completamente. Así que la primera exhortación firme que tenemos que recordar es la importancia de entender el evangelio. Si no lo entendemos, entonces no podemos entender qué es lo que se necesita
para que alguien pueda ser parte de la iglesia local. Hermanos amados, ¿me estoy haciendo entender? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar entonces de este punto, el hecho de ser santos por su llamamiento. ¿Quién puede ser parte de la iglesia local? Alguien que es creyente. Y para saber qué es lo que necesita alguien para ser creyente, tenemos que entender en primer lugar lo que significa santos por su llamamiento. Necesitamos entender la naturaleza misma de la salvación para tener un concepto bíblico de lo que significa haber sido salvados. La salvación no es una aceptación hecha por hombres más sensibles que otros, que nace como producto de su propio libre albedrío. Tampoco es un asentimiento mental o el haber profesado alguna vez que uno creía lo que el predicador estaba diciendo. La salvación es una obra sobrenatural de Dios en la vida de los pecadores, a través de la cual Dios transforma sus almas y perdona sus pecados en los méritos de Jesucristo. Es un milagro sobrenatural. Si la primera característica que debemos considerar para aceptar a alguien en la membresía de nuestra iglesia es que esa persona haya sido salvada por la gracia de Dios, entonces es vital el concepto que una iglesia tiene con respecto a la salvación. Bajo este primer encabezado, procuraremos entender lo que la Biblia dice con respecto a la salvación. Hay un maravilloso y profundo significado detrás de la palabra llamados que el Nuevo Testamento utiliza en muchas ocasiones. Esta palabra siempre está asociada a la obra de gracia que el Señor hace con los hombres, llamándolos de las tinieblas en las que viven y trayéndolos a la luz. Esta palabra es importante porque nos permite entender mejor la naturaleza de la salvación. Así que consideremos la palabra llamados y su significado. En primer lugar, la palabra llamados ilustra la responsabilidad humana en la salvación. En los evangelios, especialmente en el de Lucas, cuando se nos narra la historia de los discípulos y su encuentro con el Señor Jesús, se nos dice que el Señor les hace el llamado específico de seguirle, requiriendo de ellos una respuesta. Por ejemplo, en Lucas 5 se nos relata el llamamiento de Simón Pedro, de Jacobo y de Juan. El Señor les hace un llamado a ser pescadores de hombres, versículo 10 de Lucas 5. Y su respuesta es resumida con las palabras en el versículo 11, y dejándolo todo, le siguieron. Más adelante, en los versículos 27 al 32, se nos cuenta el llamamiento de Leví o Mateo, a quien el Señor hace un claro y directo llamado: sígueme, versículo 27. Una vez más, se nos hace saber la respuesta inmediata a este llamado, en esta ocasión, por parte de este publicano pecador, y dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esta respuesta al llamado del Señor es la ilustración de lo que el Señor sigue haciendo en la tierra. Él llama a pecadores al arrepentimiento y espera de ellos una respuesta. La salvación es un llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús, el cual requiere una respuesta de parte del hombre. Hermanos, ¿cómo saber o cómo entender si alguien ha conocido al Señor? Cuando uno le pregunta, ¿entiendes qué es lo que Dios pide de ti en la salvación? Esa persona debe responder con mucha claridad: el Señor pedía de mí que me arrepintiera y creyera. Si no entiende el arrepentimiento y si no entiende el creer, entonces realmente no entiende qué es lo que Dios llama a los pecadores a hacer. Para que alguien sea salvo, tiene que arrepentirse y tiene que creer. En nuestra predicación del Evangelio, que la historia la llama calvinista y creemos que es bíblica, nosotros creemos que los hombres tienen responsabilidad. Comúnmente, cuando la gente trata de explicar lo que nosotros creemos, ridiculiza algunos principios bíblicos bien importantes que para nosotros son sumamente importantes. Por supuesto que creemos que Dios es quien salva y que Él es quien hace la obra de salvación en la vida de un pecador, sencillamente porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque no es posible que el hombre trate de hacer algún mérito
que llame la atención o gane el favor de Dios para otorgarle la salvación a través de eso. Por eso es Dios quien tiene que obrar. Y aunque la salvación empieza y termina en Dios, y aunque es Dios quien nos trae al reino de su amado Hijo, y aunque es Él quien abre nuestros ojos y nos enseña a Cristo, aún así, el hombre sigue teniendo una responsabilidad real que tiene que cumplir, la cual se nos ha dicho a nosotros que tenemos que proclamar hasta lo último de la tierra. Todos los hombres tienen que saber que Dios los llama a que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Y cuando una persona ha creído y se ha arrepentido, una persona sabe lo que ha hecho. Yo sabía que no tenía nada que ofrecer. Yo sabía que estaba perdido en mis pecados. Pero el Señor me dijo, ven a mí, arrepiéntete y cree en mí. Y eso fue lo que yo hice. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que la Biblia nos manda a proclamar y que un hombre tiene que tener claro. Cuando la Biblia dice que hemos sido llamados, tiene que recordarnos que había una responsabilidad humana en ese llamado: creer y arrepentirse. En segundo lugar, la palabra llamados describe también la obra de Dios en la salvación de los pecadores. En la vida de la iglesia primitiva se vuelve a utilizar esta expresión, pero ahora como uno de los apelativos con los que se conoce a los cristianos. El hecho de que los cristianos sean conocidos como los llamados describe la naturaleza de la obra de Dios en la vida de los pecadores. La salvación es primordialmente un llamado de parte de Dios. Aunque Dios llama a todos los pecadores del mundo de una manera externa por medio de la predicación del Evangelio, todo aquel que ha creído lo ha hecho en virtud de haber sido llamado interna y eficazmente por Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Todos son llamados externamente por el Evangelio, pero solo aquellos que creerán, pues han sido elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, son llamados interna y efectivamente por el Espíritu Santo. Esta obra es necesaria porque nadie nunca buscará creer ni irá a Dios por su propia voluntad. Aunque escuchamos con nuestros oídos, nuestro corazón no quiere oír porque está muerto en sus delitos y pecados. Por eso se requiere de la obra sobrenatural de Dios, cambiando por medio de su Espíritu la disposición de nuestro corazón. La salvación no se puede manipular, ni el hombre se puede preparar para ello. Es un milagro, es la obra de Dios. Estos son algunos de los textos que utilizan la palabra llamados y que nos muestran que la salvación es una obra de Dios de principio a fin, porque Él es quien llamó a los que iba a salvar. Mira estos pasajes. 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas este texto? Nosotros fuimos salvos porque Él nos llamó mediante el Evangelio. La salvación es sintetizada con la palabra llamar. El Señor llama. El Señor nos trae a Él porque nosotros no queremos. Y nota la claridad de este pasaje que acabamos de leer. Dice que el Señor nos escogió desde el principio para salvación. Lamentablemente en la doctrina arminiana errónea, ellos enseñan que Dios nos escogió porque Él vio lo que nosotros íbamos a hacer. Y Él sabía lo que nosotros íbamos a hacer y que íbamos a creer. Entonces por eso nos escogió. Creer en eso es blasfemar contra la imagen del Dios soberano en el que nosotros creemos. Dios no es un agente pasivo en la historia que simplemente miraba lo que iban a hacer y entonces como vio que algunos de ustedes iban a creer, dijo,
los voy a escoger porque ellos van a creer. Yo quiero respetar la libertad de los hombres. Ese no es el Dios de la Biblia. El arminianismo no es simplemente otra opción, es un cambio de la imagen de quién es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano. El Dios de la Biblia ha trazado un plan desde la eternidad para salvar a todos aquellos que Él quiso escoger. Y en el tiempo oportuno los llamó a través de su palabra y por el poder del Espíritu. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nota, pero para los llamados. ¿A qué se refiere aquí con los llamados? Si para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura, ¿qué es el otro grupo que queda? Los creyentes. Es la iglesia, los llamados. Pero noten cómo lo que Dios hizo en nosotros está resumido con la palabra llamados. Los llamados. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué cosa? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten la claridad de la palabra llamado ahí. Es parte del plan de redención y es lo que el Señor hace. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son estos que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, su pueblo, los creyentes, la iglesia. Esos son los que aman a Dios. Ellos han sido llamados y son llamados porque fueron predestinados. Entonces fueron llamados y por lo tanto justificados y por lo tanto glorificados. Esa es la cadena inquebrantable. Y tienes ahí otras referencias que te ruego, si tienes dudas sobre esto, míralos. Romanos 9, 24, 1 Corintios 7, Gálatas 1, 6, 5, 8, Efesios 1, 18, Efesios 4, 1, Efesios 4, 4, 1 Tesalonicenses 2, 12, 4, 7, 5, 24, 1 Timoteo 6, 12, 2 Timoteo 1, 9, Hebreos 9, 15, 1 de Pedro 1, 15, 1 de Pedro 2, 9, 2, 21, 3, 9, 5, 10, 2 de Pedro 1, 3, Apocalipsis 17, 14. Te pregunto, ¿por qué crees que pongo todas las referencias y las estoy repitiendo? Porque esto no es un asunto calvinista. Esta es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Y cuando se habla de llamados, es una referencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar de la obra que Dios hizo en el corazón de los hombres cuando los llamó de las tinieblas a la luz a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que en todos estos pasajes se refiere a la misma verdad. Dios obró en la vida de aquellos que hoy le conocen. Todo creyente ha sido llamado por Dios. Vamos a concluir esta clase mirando la letra C. La palabra llamados también explica el propósito de Dios para la vida del creyente. En algunos pasajes del Nuevo Testamento, junto con la palabra llamados, aparece una descripción de a qué fueron llamados, lo cual nos explica el propósito de Dios para la vida del creyente. Este propósito está claramente definido en pasajes como Romanos 1:7, donde nos dice que los creyentes son llamados a ser santos. Fuimos llamados a la salvación para vivir vidas santas.
Todo aquel que ha nacido de nuevo debe vivir una vida nueva. Otros pasajes que nos muestran esta conexión entre llamados y el hecho de vivir en santidad son 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios 4:1-3 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 1 Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha llamado ¿a qué? A santificación. 1 de Pedro 1:14-16: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Debido a lo que hemos observado de la expresión santos por su llamamiento, podemos decir que, por el hecho de que la Escritura describa la salvación con la experiencia llamados, aprendemos que, en primer lugar, un verdadero creyente es una persona que, al igual que los apóstoles, ha escuchado el llamado de Dios y ha respondido a ese llamado con fe en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, manifestando un arrepentimiento genuino que lo lleva a dejarlo todo y seguirle. En segundo lugar, un verdadero creyente entiende que la obra de su salvación no puede ser de ninguna manera atribuida a su propia justicia, sino a la gracia inmerecida de Dios, gracias a la cual Él no solo envió a su Hijo, sino que se acercó y transformó nuestro corazón, dándonos la capacidad de creer por medio de su llamamiento interno y eficaz. En tercer lugar, un creyente verdadero, producto de la transformación de su corazón por parte de Dios, comienza a vivir una nueva vida, la cual se hace manifiesta a través de sus frutos. Hermanos, a través de esta frase, lo que yo he querido hacer el día de hoy en esta primera clase es simplemente describir o tratar de poner en nuestra mente otra vez lo que significa el Evangelio. Cuando uno entiende correctamente el Evangelio, entonces entiendes qué es lo que hay que pedir de los demás si se necesita que ellos sean salvos para ser parte de la iglesia. ¿Y qué necesita alguien para poder ser reconocido como un creyente? En primer lugar, tiene que ser una persona que entienda que tenía que arrepentirse y creer. Si tú estás hablando con alguien y te dice: no, pastor, es que yo soy salvo desde que nací, porque yo nací en un hogar cristiano, ¿qué es lo inmediato que tiene que venir a tu mente? Tú no conoces al Señor. Porque si tú no has entendido que el Evangelio demanda de ti arrepentimiento y fe, tú no crees, ni te arrepientes. Y si tú no has hecho lo que el Señor ordena en esta salvación, tú no eres salvo. Por lo tanto, si alguien te dice: no, yo soy salvo porque me bauticé, o yo soy salvo porque hice una oración en la que repetí las palabras del predicador, pero él no entiende que es arrepentirse y creer, esa persona no es salva. Porque el principio de la salvación es comprender que estábamos perdidos, que necesitábamos correr a Cristo, que estábamos llenos de pecado y que necesitábamos arrepentirnos. Y si alguien no ha visto esa responsabilidad en su fe y en su arrepentimiento, esa persona no puede entender la salvación, porque eso es lo que Dios demanda del hombre. Y si un hombre no entiende esa demanda, entonces tiene que escuchar el Evangelio para arrepentirse y creer. En segundo lugar, si alguien habla: sí, yo me arrepentí y creí, pero te dice: pero yo creo que en la salvación Dios hizo una parte y yo hice otra. Yo creo que
que Dios le da la oportunidad a todos, pero yo fui más sensible. Debe ser porque yo crecí en un hogar cristiano, mis padres fueron buenas personas, entonces yo busqué a Cristo, porque si alguien habla así, no entiende el Evangelio. Si alguien no es consciente de su inmensa maldad y de estar separado y de que tuvo que haber un milagro para que el Señor transforme nuestro corazón, esa persona no entiende el Evangelio. El sabor que queda cuando tú hablas con un creyente es que Él le da toda la gloria a Dios por su salvación, porque llega a comprender que si no hubiera sido por el Señor, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Sabes? Hay verdaderos creyentes, aun cuando no crean en el Evangelio de la misma manera que nosotros lo entendemos en sus implicaciones. Hay coritos que vienen a mi mente que cantaba antes de ser calvinista y que enseñan precisamente estas mismas verdades. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. ¿Te acuerdas ese corito? Seguro no lo escribió alguien calvinista, no lo sé, pero esa persona sí entendía el Evangelio. Y si alguien no es capaz de repetir eso, no entiende el Evangelio. ¿Me hago entender? Pero en tercer lugar, no es solamente saber que tengo que arrepentirme y creer, no es solamente saber que el Señor fue quien hizo la obra, es también saber que por causa de creer, Dios demanda de mí fruto. Cuando alguien ha creído, el fruto es evidente en la vida de esa persona. Y si alguien dice creer y te recita de memoria los cánones de Dort y te sabe de memoria la confesión de Westminster y te dice de memoria la institución de Calvino en todas las partes que habla de la salvación, pero su vida no muestra el fruto de un verdadero arrepentido y de alguien que ha creído, esa persona no es salva. Porque estas tres cosas son esenciales para entender el Evangelio. Tu responsabilidad, arrepentirte y creer. Lo que Dios hizo, Él fue quien hizo la salvación y quien obró la salvación en mí. Y en tercer lugar, el fruto que yo debo dar como respuesta a eso, que es lo inevitable cuando nuestro corazón ha sido cambiado. Cuando alguien dice soy creyente, estas tres cosas son las cosas que nosotros necesitamos analizar y ver en su propia vida. Así que vamos a parar aquí nuestra primera hora de clase, vamos a tomar 10 minutos para poder tener receso y luego volvemos inmediatamente, como estamos un poquito avanzados con la hora. En 10 minutos nos volvemos a sentar y empezamos con la letra B, obediencia al llamamiento.